Gloria a Dios, Dios les bendiga. Una de las cosas más bellas es, hoy tenemos Santa Cena. Ese sí sacaron el pan de... Sí está la misma. Okay. Tenemos Santa Cena y una de las cosas más bellas que hay es poder participar de la mesa del Señor. Amén. Y la fiesta de la Pascua era una fiesta, es una fiesta porque la siguen celebrando los judíos de una manera muy maravillosa, pero era una fiesta ambigua. Ya saben que hemos hablado algunas de lo que es ambiguo. Es una fiesta ambigua, porque mientras unos lloran, otros se alegran y se ríen, y parece una fiesta de locos, ¿verdad? Como que no se ponen de acuerdo. Pero es que las dos cosas son importantes, y una de ellas es reconocer el dolor inmenso, el sufrimiento que Jesucristo pasó en ese día especial, porque fueron 3 días horribles para Él, pero en ese día, en el día en que es sacrificado, hay mucho dolor. Ustedes han visto escenas de cómo la gente llora y cómo corrían a quererlo ayudar a algunas personas, y les entristecía ver lo que le estaba pasando a Él. Pero también hay risa, alegría, gozo, porque aquellos que comprendían que ese sacrificio les daba la vida y la esperanza de no morir eternamente. Entonces, una fiesta que inclusive cuando los judíos hicieron otra vez el templo en Jerusalén, a través de Nehemías, Esdras, dice que el día que inauguraron el templo había un sentimiento raro en el aire, mientras unos lloraban amargamente porque se recordaban del templo de Salomón, que era un templo glorioso, magnífico, hermoso, lleno de oro, mármol, precioso templo, que llegó a ser una de las maravillas del mundo, hermoso. Ahora veían el templo nuevo que habían hecho esta gente y lloraban. Unos lloraban en el día de la Pascua, otros se alegraban por el templo y porque de alguna manera siempre han estado esperando al Mesías, al Hijo de Dios. Ya vino y todavía no lo aceptan, ¿verdad? Qué triste. Pero nosotros lo hemos reconocido. Amén. Y eso es algo para hacer fiesta, para alegrarnos. Pero también no olvidar nunca, verdaderamente, que el sacrificio de Él fue real, le costó la muerte literal y tuvo que pasar algo tan angustioso, ¿verdad? Qué bueno que Jesucristo no marchó para atrás a la hora de la verdad, ¿verdad? Porque la hora de la verdad nos va a llegar a todos va a llegar la hora de la verdad. Pablo dice que va a llegar el día malo. ¿Cuántos han tenido días malos aquí? Levante la mano, no tenga pena. Bueno, todavía ese día malo no es nada comparado con el verdadero día malo que va a venir a la vida de todo creyente. Gracias a Dios por la bondad de Él, ¿verdad?, que hasta ahora nos ha sostenido. Vamos a empezar algo que quiero tocar. Hay 8 letras, que existen en 4 palabras. Alguien dijo por ahí inteligentemente que toda generalización es mala. Toda generalización es mala porque no hace siempre una justicia verdadera a lo que se quiere tratar. Por ejemplo, siempre decimos que hay mexicanos borrachos, pero hay mexicanos que no son borrachos, son trabajadores. Hay gente que dice que tal cosa, o sea, generalizar es siempre de alguna manera algo que es una equivocación, en parte porque nunca va a ajustarse completamente a la verdad. Pero estas 8 letras que están en 4 palabras se pueden generalizar. Son el fruto de la vida de todos los hombres de la tierra. Y Dios una la enseñó en el huerto del Edén y las otras ya las agarramos nosotros porque nos identifican con nosotros mismos. Esas 8 letras y esas 4 palabras son sí y son no.
Toda la vida el hombre define su futuro, define las situaciones de su vida todos los días, con un sí o con un no. Sí y no. Son 4 letras de 2 palabras que rigen la vida humana. Sí y no. Dices sí y marchas a lo que decidiste. Dices no y absolutamente no te mueves para ningún lugar. Son 2 palabras que rigen. Esto no lo puede negar nadie. Eso sí lo podemos decir, es absolutamente verdadero. Todos los hombres dicen sí o no. Y es para definir el curso de su vida en la que van a moverse en ese día, en ese momento, en esa hora. ¿Nos casamos? No. No. Pues ya no, ¿verdad? Ya no hubo. ¿Vamos al templo? Sí, pues más bien parece que no, porque voy a pedir fotos de aquí en adelante para llenar aquí, para por lo menos, ¿verdad? Y eso que no hablamos de membresía todavía, porque yo no creo en la membresía. No creo. Por ahí tengo yo el credo que tenemos, absolutamente ligado a la palabra y dado a la libertad para que cada quien haga lo que quiera en su contenido como persona, que diga sí o que diga no. No creo en imponer, no creo en obligar a nadie a nada, es sí o no, porque esa es una enseñanza de Dios, es la primera enseñanza que Dios dio al hombre, cuando aún el hombre estaba en luz. Entonces sí y no determinan todo el futuro de tu vida, ¿sí? Y hay otras 2 importantísimas que son las que vamos a tocar hoy. Pero aunque lo creamos o no, es evidente y es real que estas 8 letras y estas 4 palabras mueven la vida de los hombres. Las otras 2 son el mí o mío y el yo. Mío y yo. Yo y mí. Yo y mí. La repiten más continuamente los niños, ¿verdad? Un día fuimos a la casa de una hermana y tenían un hijo chiquitito muy simpático, se llamaba Christopher o se llama Christopher. Y mis hijos, que tenían muchos juguetes, tenía un cuarto lleno de juguetes. Y mis hijitos estaban chiquillos, pues querían entrar a agarrar juguetes. Y él decía, cerró la puerta. Dice, no, mío, mío. Y luego lo sacó 2, 3 juguetes y Eliseo quería agarrar uno y no, y le daba un manotazo, mío. Yo, mí. Estas 8 letras y estas 4 palabras nos enseñan algo importante. Que siempre que vamos a decir sí, fíjate qué interesante es cuando Dios les dio la dimensión objetiva y veraz que les dio. Primero dijo que sí era positivo. Sí es absolutamente positivo. Sí es sí. Y no es absolutamente negativo, es no. O sea, en el estado original que el hombre fue enseñado estas palabras, tenían un verdadero valor absoluto, real, absoluto y verdadero. Porque fue una enseñanza de la divinidad, fue una enseñanza de Dios. Les he enseñado a ustedes la importancia de no mezclar lo divino con lo humano. Cuando se trata, un día estábamos, hace poquito Jehú y yo hablando de algo y le hice ver claramente la diferencia entre lo humano y lo divino. Porque cuando mezclas lo divino con lo humano con lo divino, se genera una confusión. Y Dios no es Dios de confusión. Dios es transparente, veraz, es lineal. Él dice santo, blanco, puro, perfecto, inocente, sin maldad alguna. Dice la Escritura que en Dios no hay ni una mácula. Es absolutamente perfecto, recto, divino, santo. Él no tiene ningún error. Nunca podemos confundir lo divino con lo humano. La enseñanza del sí y el no es algo en que Dios me metió y Él mismo me la dio. Un día hasta me dijo, levántate y haz algo de lo que te enseñé en YouTube. Y lo hice. Cuando Dios da una enseñanza es tan veraz que nadie la puede contradecir. Es absoluta. Y el hombre estaba en luz y Dios le enseñó en luz. Un día le hice una pregunta a una persona y le dije,
¿de dónde viene el sí y el no? Y me dijo, pues del bien y el mal. Le dije, no. ¿Te fijas? La enseñanza del sí y el no es divina, es inviolable, es absoluta y es perfecta. Cuando Dios dijo sí, era sí. Y cuando dijo no, era no. Pero ahora, en la naturaleza caída, ya perdieron la objetividad, porque ahora tú le puedes decir sí a algo positivo o al mal. El libro de Proverbios dice, hijo mío, no te apartes de mis caminos, ¿sí? Y sigue mis pasos y la enseñanza de tu padre y de tu madre. Porque si viene alguien y te dice, pongamos acechanzas, salgamos, pongámosle trampa al inocente, ¿verdad? No corras detrás de ellos, ni sigas su voz, porque ellos a su propia alma le ponen una trampa. Entonces, si alguien te invita a robar, ya sí, algo positivo se convirtió en algo ¿qué? Absolutamente maligno y negativo. ¿Te fijas cómo sí perdió su objetividad, su veracidad? Ahora en la naturaleza caída, yo puedo usar el sí y el no a mi placer. Puedo usar el no negativo cuando alguien me viene a decir, ¿sabes qué? Vamos por ahí a buscar unas chicas. Le digo, no. Le digo algo que es absolutamente negativo. Y me va a librar de ir a hacer un mal. O sea, yo puedo manipular una enseñanza divina a mi capricho, a mi interés, a mi conveniencia, porque yo voy a manejar el sí y el no a mi manera. A mi conveniencia, según mis intereses. Se perdió la objetividad de la enseñanza divina, porque el hombre ya caído se separa absolutamente de lo divino. Esto yo lo puedo decir en cualquier teatro de proyección, en una escuela, en una universidad, y nadie lo puede contradecir. No te tienes que comer todo lo que te doy, pero esto nadie lo puede contradecir. Es absolutamente verdadero. Algo que Dios le dio una definición absoluta, objetiva y práctica. A la hora de la caída, el hombre se hace víctima de la confusión, porque el que entró al mundo es el padre de la confusión, se llama Satanás, y el propósito de él es robar el alma de los hombres, y algo absolutamente positivo como el sí, ahora lo usamos a nuestro capricho, porque muchas mujeres que tienen marido, por ahí alguien las invita a salir por allí y le dicen sí al adulterio, sí a la fornicación, algo que Dios nunca planeó con la palabra sí. Entonces sí y no mueven al mundo, y se divorciaron en la divinidad y la humanidad caída. ¿Sí? En Dios son absolutamente perfectas y enseñadas en la plenitud que el hombre tenía, luz, inteligencia, pureza, que conocía absolutamente lo que era Dios porque platicaba con él, pero ya ha caído el hombre, el sí y el no, lo ha prostituido y lo malusa porque le da el contenido que Dios no le dio. Ahora vamos a entrar al mí y el yo. El mí y el yo son la identificación. Escucha bien, porque es muy importante que vayan poniendo atención. Voy a ser bien breve, casi que voy a leer esto. Y mira, como estoy medio cegatón y veo, tuve que hacerlo casi escrito. Aquí tengo esto, con letras grandototas para no poder mirar. Así como hemos prostituido el sí y el no, los seres humanos caídos. Y cuando hablamos de seres humanos caídos, aún en la iglesia se hacen esas cosas. Ya hemos sabido y sabemos que el hecho de meternos a las cuatro paredes de un templo no nos hace cristianos. Esa es la realidad. Si me meto a un establo a levantar la caca de las vacas, ¿me convierto en animal por entrar al establo? No. El lugar físico no dice nada. Es la posición en Dios la que va a dar la autoridad y el consenso de dónde estoy parado yo, en la luz o en las tinieblas. En el sí y en el no de Dios, no en el sí y el no humano. Ahora vamos al yo y el mí. Y quiero llevarlos porque vamos a entrar a la realidad del pecado humano. ¿Por qué en la iglesia se tiene que estar hablando del pecado, redarguir con la palabra? Porque todavía no somos perfectos. ¿Cuántos aquí ya somos perfectos? Ninguno de nosotros. Es más, Jehová venía diciendo eso.
Cada vez que tomo conciencia de quién es Dios, me doy cuenta que nunca, imposible, nunca vamos a llegar a entender quién es Dios. Ni amarlo, ni a servirlo, reverenciarlo como Él lo merece. Esos son avances en Dios. Ya cuando una persona empieza a tener conciencia de esas cosas, ya le está alumbrando el Espíritu de Dios a su espíritu, a su conciencia, a manera de que de alguna manera eso le va a afectar en su vida cotidiana para hacer cambios en la vida. Ya les dije a ustedes que la santidad no se consigue de la noche a la mañana. Esto es un proceso. A mí me gusta cuando ha llegado Daniel, Yaciel, diciendo, esto no lo había visto, esto lo miré así. Pues es la acción benéfica del Espíritu de Dios cuando le damos la oportunidad de hacerlo. Y eso te va a transformar, te va a modelar y te va a hacer que crezca en tu corazón el temor y el amor a Dios. Ahora vamos a ver el mí, ¿verdad? El sí, no. Vamos a ver Mateo 5, 36 y 37. Vamos a ver qué dice Mateo en el capítulo 5, ¿verdad? Verso 36 y 37. Vamos a ver lo que dice allí. Jesús hablando de la ley, de lo que había sido dicho en el tiempo antiguo. La ley de Dios, no del hombre. Porque la ley de los hombres son impías, son perversas, son malignas. Te imponen cosas que hoy ahorita ya quieren meter la bendita agenda esa del transgender. Ya los niños de 5 años deciden qué quiere ser, hombre o mujer. Ahora tienes que decir a los niños que decidan qué quieren ser. Dios no hizo tercer sexo. Varón y hembra los creó. No hizo tercer sexo. Pero a los perversos maestros, la ONU y esta bola de impíos, saciados de Satanás, quieren prostituir la humanidad. Mire lo que dice Jesús hablando de la ley de Dios. Aquellos que acostumbraban jurar, ¿se acuerdan? Venían de hacer la misma maldad. Y a veces pues ya los papás lo conocen, ¿no? Te fuiste a hacer esto. Te juro por el osito Bimbo que no hice lo que me estás diciendo. ¿Cuánta gente no jura en el nombre de Dios falsamente? Usa a Dios para escudar su propia miseria y su pecado. Jesús está diciendo aquí, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un solo cabello blanco o negro. No jures ni por tu cabeza. Dice el verso 37, aquí está el sello, la patente de un derecho de Dios. Su enseñanza inviolable, veraz, ¿sí? Que nadie puede ni contradecir, ni mucho menos manipular. Que lo hacemos, es peligroso hacer eso, ¿ok? Muy peligroso. Mas sea vuestro hablar, ¿qué? Sí o no. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, de nada procede. ¿Te das cuenta? Entró el mal al prostituir esta verdad enseñada por Dios al hombre. Entró el mal, y el mal confundió la veracidad de estas dos palabras, que eran absolutamente positiva y negativa. Ahora las usamos de manera positiva y negativa según me conviene a mí. Es maligno. Todavía hasta dónde ha llegado la influencia de Satanás en toda la raza humana, porque Satanás es el padre de la confusión. Es el máster de la confusión. Por eso Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No se le puede atribuir a Dios ninguna especie de maldad, porque Él enseñó una verdadera enseñanza absoluta, capaz, veraz a un ser inteligente que por caer la prostituyó. Y toda la raza humana vive en ese enjambre y nadie puede contradecir esto. Nadie. Ahora el mí, vamos a otra escritura que casi no se toca esta doctrina, pero es tan real discernir que Dios se la dio al hombre en luz, sin la caída. La caída trajo toda la desgracia a la raza humana.
Vamos a ver ahí 2 de Corintios 1, 19 y 20. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 19 y 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando respecto a la divinidad. Cuando tú entres en la Escritura, cuando yo entre en la Escritura, enséñate a separar lo divino de lo humano, para que no hagas una mezcla que termine en confusión. Lo divino siempre es divino, y lo humano siempre será humano. O sea, errático, falto, equívoco, ¿sí? Pero lo verdadero es absolutamente perfecto en Dios. Y por eso el apóstol lo repite aquí. El apóstol Pablo, miren lo que dice, verso 19. Porque el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, ¿no ha sido qué? Sí y no. ¿Más ha sido? Sí en él. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén. En él, amén. Por nosotros, para la gloria de Dios. Establece la misma enseñanza original del huerto del Edén. ¿Sí? Imagínate un sí y un no. Piénsalo en una persona, no, ni siquiera en 2, 3, 5, 10, 50, 500 personas, 1.000.000, trillones de personas. Es tan verdadera esa enseñanza. Qué bueno que no somos taladros, porque algunos nunca los vería yo aquí. Imagínate un taladro en un lugar, ¿verdad? Que dices sí, y luego la piensas bien, dices no, y otra vez sí, un paso para adelante, y luego no, sí y no, sí y no, pero en el mismo lugar un taladro. Si dice sí y no, es lo que dice aquí el apóstol. Porque las promesas de Dios, a nosotros que hemos predicado entre ustedes, no son sí y no, sino que dice, Sí en él. porque están haciendo una promesa que Dios dio. Y ellos, estos hombres que él mencionó aquí, son de los pocos que él menciona que eran fieles siervos de Cristo. Que muchos andaban buscando lo suyo propio, pero estos ministros que estaban alrededor de él amaban a Jesús de una manera que no tenían limitación ni condicionantes para caminar con Dios. Que no tenía como Tito, Timoteo, Silvano, porque aún Demas le dijo, sí, Pablo, sí, y miró la gloria de Dios en Pablo, y él mismo trabajó con Pablo, y Demas caminó con Pablo, pero cuando se vino lo caliente, ¿se acuerda que le dije que va a llegar el día de la verdad? O nomás para mí tiene que llegar. Es para todos los que profesan cristianismo. Demas caminó una vida con Pablo y lo desamparó cuando la cosa se puso caliente. En la última epístola a Filipenses escribe desde la cárcel de Roma y dice, porque Demas me ha desamparado, se ha ido amando este mundo. Ya no sabemos después si Demas le pasó que lo que al hermano Daniel Castillo, que se dedicó al mundo otro ratón, dándole vacaciones al Señor. Y por gloria y gracia de Dios me pueden ver aquí, aunque no los veo yo bien a ustedes. Los veo borrosos. Pero ustedes me pueden ver aquí. Gracias a Dios. Porque yo me aparté del Señor por un tiempo. Así como Demas se fue. Porque le dijo, Pablo, ya no. Una vida y matrimonios. Hay matrimonios de 40, 50 años. En el año 49.99. Un día se van a divorciar. Y dicen, razón del divorcio, incompatibilidad de caracteres. Tardaron 50 años para darse cuenta que no podían vivir juntos.
En realidad lo que vas a hacer enfrente de un tribunal es declarar lo que has vivido toda tu vida dentro de la casa. ¿A quién le gustan los huevos divorciados? Se ven bonitos en el plato. ¿Sí los ha visto, ah? ¿Sí sabe lo que son los huevos divorciados? No. Están juntos pero no revueltos. Y uno tiene salsa verde y el otro tiene salsa roja. Son huevos divorciados. Te los vas a comer los dos, pero uno es rojo y el otro es verde. Tan divorciados. Hay gente que espera 40 años para decir, ¿sabes qué dijo mi mamá? Que siempre no. O sea, un siempre, un sí y un no definen el futuro de la vida de los hombres. Interesante. 8 letras en 4 palabras que definirán no solamente tu vida aquí en la tierra, sino definirán tu destino eterno después de la muerte. Vamos rapidito, porque este es el consejo de Pablo para nosotros, que sabemos decir sí, no, y también mí y yo, mí y yo, mí y yo. ¿Sí? El mí y el yo es exactamente lo mismo con el sí y el no. Lo usamos a conveniencia propia. ¿Sí? Esto es mí. El otro día le estaba diciendo de que una persona cuando dice esto es mío, no se lo vas a quitar ni aunque. Por eso Dios pide el corazón. ¿Por qué pide el corazón? Porque cuando tú le das el corazón, ya no piensas en qué le vas a dar y qué no le vas a dar. Porque le vas a dar todo lo que tú eres. Le vas a dar todo lo que tú mismo anhelas para otros, se lo vas a dar a Dios. Lo que anhelas para ti mismo, se lo vas a dar a Dios. Por eso Dios pide el corazón, porque pide todo, no pide medio corazón, un cuarto de corazón. Bueno, dame todo el corazón y solamente esa covachita que está ahí esquina, ahí la cierras en candado y puede seguir siendo tuya. No, Él dice todo el corazón, todo el corazón. Y está este hombre que era, pues sí amaba a la esposa, ¿verdad? Pues para darle ni siquiera de comer, ¿no? Y ya estaba viejito, ya le habían dicho que como yo se estaba quedando ciego y se iba a morir, ¿no? Y le dice a su mujer, mira mujer, pues gracias por los años que hemos vivido juntos, no te voy a dejar abandonada, aquí te dejo pues la casa y, ¿verdad? Solamente te quiero enseñar algo que es mío, nada más mío. Mí y yo se usan en el hombre para 3 cosas importantes. Para declarar que eres un ser individual, ¿sí? Que tú eres un ser individual, que eres un ser independiente y que eres una persona o que tienes personalidad. O sea, esa es la identidad del mí y el yo. ¿Por qué peleas por el mío, por lo mío? Y por el yo-yo, porque es tu identidad. Desde el momento en que algo quiere invadir tus intereses o tu propiedad, inmediatamente brincas, esto es mío, es mi casa, es mi carro. Algunos se van de la casa y hasta el anillo que le dieron a la esposa se lo piden. Es mi anillo, yo te lo di. Ya se lo entregó hace 30 años, 40 años y todavía se va y dice, dame el anillo, es mío. ¿Pero qué no me lo diste para la boda? Es mío, yo lo compré. Yo. O sea, igual que el sí, el no lo manipulamos a conveniencia propia. Y este hombre dice, ya me voy a morir, pero esto es mío. Y claro, le enseña una olla con lo más caro que tiene. Lingotes de oro, diamantes. Dice, esto es mío, nada más mío, porque me lo pienso llevar. Y dice, lo voy a poner en el ático allá arriba. Eres la única que lo sabe. Si eso se desaparece de allí, yo voy a saber quién lo agarró, ¿ok? Esto, y se le enseña la olla, llena de dinero, lo más caro. Dice, lo voy a poner allá arriba, en la esquina del ático, ahí lo voy a guardar. Y la mujer se le queda viendo y le dice, entonces es tuyo nada más. Sí, es mío.
Yo trabajé duro por esto. Yo. Recuerda que el yo es simplemente, o el mí, forman lo que es la identidad del hombre. Que eres una persona, que eres independiente y que eres una individualidad o una singularidad. ¿Sabes que esas tres cosas ya reclama Dios el derecho por ser tuyas de pedir cuentas? Ya Dios en sí mismo, desde que te las dio, ya Dios tiene el derecho, porque te dio una identidad, una personalidad y una individualidad, de pedir cuentas de tus decisiones en la vida. Porque lo dio todo dentro del parámetro de la responsabilidad. Responsabilidad. No nada más es yo y mí, es la responsabilidad del yo y el mí. O sea, de qué vas a hacer con lo que tú tienes o lo que vas a hacer con lo que eres. Ya desde el momento que tienes identidad, personalidad y tu sola individualidad, ya Dios tiene el derecho legal de reclamar y pedirle la cuenta a todo ser humano. Porque tú tienes una sola identidad, una sola personalidad, ¿sí? Y una sola individualidad. Y Dios no da eso nada más así, lo da dentro del parámetro de la libertad, pero de la responsabilidad. Te va a ser responsable de tu individualidad, de tu personalidad, ¿sí? Y de las decisiones que como individuo vas a tomar. Y es ahí donde el puerco, decía mi mamá, ay Danielito, ahí es donde la puerca va a torcer el rabo, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2, mira lo que dice el consejo del apóstol Pablo, ¿sí? En Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Si alguien lo tiene, porque acá estoy batallando. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A la luz del mí y el yo, aquí Pablo nos está hablando y está identificando eso, que nosotros somos seres pensantes, que somos seres inteligentes, pero a la vez que también somos seres responsables por esa individualidad, por esa personalidad, ¿sí? Y como ya estamos en Cristo, nos da un consejo. ¿Qué dice ahí más o menos? ¿Cómo lo explicarías, cuñado? Digan amén, los dormidos, amén. Amén. Primero nos llama la atención a aprovechar las misericordias de Dios. Ese es el llamado. Como somos seres individuales, independientes y personales, nos llama. ¿Sí? Ya les he enseñado montones de pasajes donde hay demandas de Dios. No sugerencias de Dios, opiniones de Dios, demandas o mandamientos o decretos de Dios, derechos de Él, que son inviolables. No importa que uno crea que puede manejar el mío y el yo a mi manera. Eso aquí se acabó. Delante de la presencia de Dios se terminó ese asunto. Les ruego que por las misericordias de Dios, que tienes una persona, tienes un cuerpo, tienes una inteligencia, ¿verdad? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. O sea, está apelando a que no somos vacas, chivos, pájaros, peces, aves. Está apelando a lo único que podemos hacer y usar: el intelecto, la individualidad, nuestra mente, nuestra persona, para verdaderamente servir a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Así que aprovechen las misericordias de Dios, ¿sí? Para que presenten su cuerpo
el sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Para qué estamos envueltos en el asunto del Señor? Para agradar a Dios. Ese es el point. Ese es el asunto. Agradar a Dios es el objetivo del creyente, del ministro que realmente sirve a Dios, ama a Dios. Es agradar a Dios. Como Caín trajo una cosa, un sacrificio a Dios, no sé si para agradarse a sí mismo, no lo sé, pero Abel dijo que trajo un sacrificio agradable a Dios. Lo mismo se nos pide a nosotros, que nuestro ser entero, nuestra individualidad, ¿sí?, nuestra personalidad, por aquí está involucrado todo, y nuestra exclusividad como personas, individuos, y la identidad que tenemos, porque aquí cada uno es diferente del otro. Todos tenemos una propia y sola identidad. Nadie puede tomar mi lugar en lo que yo soy, en lo que yo hago. Lo mismo contigo. Tú dirás sí, dirás no, dirás mí, dirás yo, pero hay que procurar hacerlo dentro del parámetro de Dios. Porque el mundo es el que se vive de esa manera, aplicando, sí, prostituyendo la verdad de Dios a capricho propio, a interés propio, al agradarse a sí mismo solamente y abandonar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Es el único culto que realmente le podemos ofrecer a Dios, racional. Porque estamos usando nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestro intelecto, nuestra persona. Y luego dice el 2, no se conformen a este siglo. Aquí ya está implicando que el que no hace esto está conformado al sistema del mundo. Mas transfórmense por la renovación. Aquí dice la versión de vuestra alma. Y es la mente. La psique se llama. Neuma es espíritu. Psique en griego es alma. Ansoma es cuerpo, el bari, lo que pidió antes allá en el verso 1. O sea, aquí está Dios diciéndonos que quiere todo de ti y que quiere todo de mí. Y que desde que nos lo dio, ya nos hizo responsables por ser individuos, tener una identidad y ser personas, tener cuerpo, alma y espíritu. Y por eso dice que aprovechemos las misericordias y no conformarnos a este siglo, mas transfórmense por la renovación de su alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, se logra solamente bajo la verdadera consagración de todo tu ser. Mientras andamos como patinando en hielo. ¿Han visto la gente que quiere empezar a patinar en hielo? Que son 50 veces más las que se cae que los 2 minutos que queda parado. Esto no es una sugerencia, es una demanda de Dios. Termino con el mí y en el yo, que lo usamos, al final, ¿para qué lo usamos en realidad? Es como el sí y el no, para nuestra conveniencia. Mí y yo. Pues te voy a enseñarlo a usar en la conveniencia tuya misma, pero en relación a Dios. Salmo 32 y terminamos rápido aquí. Esto lo voy a leer solamente porque tengo toda una enseñanza de todo esto, es muy amplia y lo importante ahorita es ya pasar a la mesa del Señor. Nosotros somos curiosos porque ahorita hablaron de Israel como nación y realmente Israel hizo una barbaridad terrible, pero yo creo que nosotros no estamos, como dicen por ahí, no cantamos tan mal las rancheras. Y es un poquito más grave porque ellos nunca reconocieron al Mesías. Y nosotros lo hemos reconocido. O al parecer eso es lo que decimos. Vamos a evitar el verso 1 y 2, porque el verso 1 y 2, cuando tú entres a un salmo, aquí vas a ver unas cosas interesantes, que son las voy a leer, te digo, prácticamente, ¿sí? El verso 1 y 2 lo vamos a brincar por una razón, ¿sí? Porque es donde el escritor, después de la experiencia que tuvo, hace el salmo. Y este salmo trata con el problema del pecado.
¿Sí? Cualquiera va a decir, bueno, es que yo estoy libre de pecado, bla, 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 que muchos cristianos se saben textos de conveniencia, pero ya vimos aquí unos textos que nos enseñan claramente la responsabilidad que realmente tenemos. Y solo tocamos algunos, ¿sí? El verso 1 y 2 enseñan la alegría, el gozo, la felicidad de ser perdonado. Por eso lo dice 2 veces. Pero vamos a entrar mejor de adelantito, que es el verso 3. Fíjate lo que dice verso 3 y 4. Solo lo voy a leer y hacer un breve análisis. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí está hablando del problema del pecado oculto. Está diciendo David de las veces que fracasó delante de Dios, fue en pos de mujeres, recibió dolores de todo tipo por sus hijos que se mataron unos a otros, y él callado con toda esa angustia dentro de su corazón, y también sus pecados personales. Y todo esto era un vendaval de pecado alrededor de él, que no se queda en la mente. Ojalá y se quedara en la mente. El pecado realmente paga con muerte. No a la hora de morir solamente. Aquí en la tierra. Con agonías, con inseguridades, con temores, con depresión, con tristeza, con melancolía, con tanta cosa rara. El pecado oculto, la escritura es clara y dice, todo aquel que encubre sus pecados no prosperará. No confundas aquí prosperar con tener dinero en el banco, no confundas. Está hablando de la espiritualidad o la prosperidad espiritual. Aquí está diciendo David, el pecado oculto me mata, porque Dios es santo, porque Dios sabe de mi maldad, porque mi propio ser se está agonizando dentro de sí mismo, y ahora estoy callado, no puedo ni hablar, ¿sí? Porque de día y noche se agravó tu mano sobre mí, y mi verdor, sea mi luz, mi vida espiritual, mi comunión contigo. El árbol que está junto a ríos de agua viva, que todo el tiempo, a todo tiempo está dando fruto, se secó. Mi verdor se convirtió en sequedales de verano. Gracias a que al pecado oculto, no te engañes, no puedo engañarme a mí mismo. El pecado oculto también paga con muerte. Y dice Selah, ¿sabes qué es Selah? Selah dice, detente a meditar y a pensar claramente lo que leíste. Qué linda es la inspiración de Dios. Los salmos son el encuentro del hombre buscando a Dios porque reconoce su necesidad, porque siente la carga de su propia vida, porque ya no sabe para dónde correr en medio de la angustia de su propia alma. Pero estás callado. ¿Por qué? Porque no quieres realmente soltar tu pecado. Y mientras eso dura, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero, ese es el pero divino. Es la voz de la esperanza. Es la demanda de Dios para el hombre que entiende la inspiración de la Escritura. Aquí a David no le da pena decir que soy un pecador miserable de lo peor y me estoy muriendo dentro de mí mismo. Nosotros preferimos, los seres humanos, vivir en el remordimiento toda una vida y renunciar al arrepentimiento. Y aquí el escritor inspirado me enseña que le tengo que poner nombre a mi pecado, que tengo que, no vayas a gritar por todo el mundo tu pecado, busca un rincón y genuinamente entrégaselo a Dios de una vez por todas. Amén, amén, amén. Selah. Por eso dice que este es un masquil. Un masquil son dichos sabios que enseña el escritor en base a su experiencia para darle una enseñanza al remanente de Dios y a aquel que va a buscar sinceramente el corazón de Dios para que sepa cómo hacerlo. Por eso no vamos al mundo a que nos dé consejos de cómo buscar a Dios. Aquí les enseñamos cómo tenemos que buscar a Dios. Esta es una plataforma del Dios vivo y verdadero. Aquí se les enseña a la gente lo que tienen que hacer si quieren tener paz con Dios. Ahora empieza a hablar. Ahora empieza a escupir.
Mientras cayó, se le secaron los huesos, tipo del espíritu humano, languideciendo, entristeciendo, muriendo dentro de uno mismo. Mejor vivir con la acusación y el remordimiento del diablo que te ataca y que te dice, y tú te remordimientos nada más, que no cambian, que no ayudan. Dios quiere un verdadero arrepentimiento, pero aquí está la forma. Mi pecado te declaré. Ahora es mi. Este mi es buen uso. No es mi dinero, no es mi casa, no es mi carro, es mi asunto, son mis negocios. Este va y dice, mi pecado te declaré. Y no encubrí ¿qué? Mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí, mis rebeliones. Oh, eso para qué lo vamos a tocar. Es triste, es deprimente. Mejor vamos a medir que existen. Y le va dando dimensión al poder del pecado. Primero fueron pecados, luego fueron iniquidades, y tercero se hicieron rebeliones. Allá abajo dice que el infierno es un lugar de compartimentos, donde todo hombre que muere en pecado aquí en la tierra, no van todos al mismo lugar. Van al lugar que Dios les destina según el nivel de su pecado. Por eso aquí el escritor nos está enseñando eso. No te vayas de este mundo con tu pecado, ni con tus iniquidades, ni con tus rebeliones, porque no vas a llegar a decirle a Dios la opinión de lo que tú pensabas que Él era. Él ya te habló, ya te gritó, ya te lo dijo. Si te vas y te mueres sin Dios, no vayas a ir a decir algo, porque Él no escucha argumentos de nadie. No esperó argumentos de Adán, no escuchó ninguno de Eva. Y al diablo y a Eva y al hombre les dio el juicio justo y correcto, porque Él sí sabe juzgar según verdad. El escritor nos está diciendo, no mueras en tus pecados, ¿sí? Y dice, mi pecado, mis iniquidades, confesaré contra mí mismo. ¿O no? Es más fácil siempre buscar un culpable que mi pecado, que mi. Ahí es bueno, allí sí es bueno usar el mi. Ya que lo usamos a conveniencia, hay que usarlo en conveniencia divina, yendo con Dios con esta claridad, ¿sí? Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Otra vez Selah. Por esto orará a ti todo misericordioso. En el tiempo, no tenemos todo el tiempo de la vida. Nadie tiene todo el tiempo de la vida. Nadie es eterno en esta tierra. Por eso todo misericordioso, todo justo, toda gente que ha entendido esto, que ha comprendido que confesar es parte vital de la vida cristiana, pero no ambiguamente, hincado ahí haciendo un pancho y una cara ahí, Señor, quizás he pecado. Quizás, si somos puro pecado. Es venir con el nombre del pecado, es venir con el nombre de la iniquidad, es venir con el nombre de la rebelión. Es lo que es. Por eso el que entiende esto, el entendido, viene y confiesa su falta delante del Señor, y no confiesa con gozo y alegría. Le duele en las entrañas saber que erró contra Dios, porque pecar es errar al blanco. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me guardarás, con clamores de libertad me rodearás. Selah. Por eso en el verso 1 y 2 dice, bienaventurado el varón al cual el Señor no inculpa de pecado, porque ya se había levantado de su condición y ahora empieza a experimentar los últimos versos. Te haré entender, aquí habla, el que ore, enséñese que Dios habla. Aquí le habló Dios en el proceso de su arrepentimiento. Aquí es la voz de Dios en el verso 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que andarás. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, con cabestro y con freno en su boca, ha de ser sujetada, porque si no, no se allegan a ti.
Como que Dios conoce la naturaleza humana, ¿no? Dios le contestó aquí a David. Verso 8 y 9 es la respuesta de Dios. Cada vez que ores a Dios, espera una respuesta de Él porque Dios habla. Dios habla. ¿Sí? No seas como el caballo, dice. Muchos dolores. Y aquí empieza ya a exaltar a Dios. Muchos dolores habrán sobre el impío, mas el que espera en el Señor lo cercará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad todos vosotros los rectos de corazón, no los perfectos. Aquí no hay perfectos, en ningún lugar de la tierra hay perfectos. Uno solo agradó al Padre, se llama Jesús de Nazaret, murió por nuestros pecados, pero en el pecado hay que hablar, hay que decir la verdad. Recto de corazón, no es perfecto, no es justo, no es perfectamente santo y incolume, sin pecado, porque solo Jesús lo fue. Dios no se engaña a sí mismo esperando mi perfección o la tuya o la de ninguno de nosotros, pero la perfección en la tierra debe ser horizontal, ¿sí? Quiere decir que vas caminando y no vas pisoteando a la gente que está alrededor de ti. Sí se puede ser perfecto en la tierra, actuando con justicia, actuando con verdad, procurando no ofender al prójimo. Sí se puede. Si no puedes estar en paz, no hagas la guerra. No hagas la guerra, suficiente para que haya paz. O sea, hay un camino que se puede andar rectamente en la tierra. A eso está refirido ese Señor. Los rectos de corazón podrán alcanzar esta bendición, porque esconden sus cargas en Jehová, corren al altar que es grande y más poderoso, a la torre alta, al castillo fuerte que es Jehová de los ejércitos. Y por eso en el verso 1 y 2 lo dice, ¿sí? Bienaventurado el perdonado de la rebelión, el encubierto de pecado. Bienaventurado el hombre a quien no contará el Señor la iniquidad. Y esto es importante, por eso habló del recto abajo. Mira lo que dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Con eso termino. Te vas a espantar, y lo estaba enseñando ella, de la cantidad de gente, ministros, predicadores, sacerdotes, que ya van rumbo al infierno, y muchos han muerto y están allí. ¿Sabes por qué? Porque fueron tan tontos como el diablo de querer engañar a Dios. Por eso dice: bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Podemos seguir usando el sí y el no como queramos. Podemos seguir usando el mío y el yo como queramos. Pero Dios sí sabe la verdadera razón por las que hacemos las cosas. Entonces hoy es día muy especial. Es día de Pascua. Es día de venir al Señor. De hacer un sincero entendimiento de quién soy delante de Dios y decírselo. Es día especial porque es el día en que hacemos una memoria en que el Hijo de Dios murió por mi miseria, por mi maldad, por mi iniquidad, por mi rebelión. El hombre más hermoso del mundo, que vista de Dolce Gabbana, que se ponga Eternity en sus orejas, en su pecho, que se llene, ¿sí?, de cualquier perfume maravilloso, sigue siendo un depravado, porque la naturaleza humana cayó en la depravación. Entonces no importa qué vistes, no importa cuánto tienes o no tienes, tu alma y la mía, como dicen los americanos, está en stake. It's a stake. Está en juego. Está en riesgo. Especialmente cuando aprendemos a justificarnos, que es una habilidad perniciosa que tiene Satanás cuando entró en el hombre. Pasen los hermanos que traen la copa y el pan. Lo menos que podemos hacer, ya que estamos delante de la palabra de Dios y del Dios de la Biblia, es venir con contrición, con verdadero reconocimiento, con la necesidad del perdón. Por eso dice aquí: bienaventurado el varón al cual el Señor no le imputa el pecado. Estamos delante del único que lo puede quitar. Amén, amén.
Estamos delante del único que conoce verdaderamente nuestro corazón. Y el problema no es pecar, el problema es ocultar el pecado. O usar de astucias, como dice aquí, no ser recto, ¿sí? Y tener un espíritu engañoso delante de Dios. Me duele decirlo, pero yo tengo 30 añitos en este negocio y me ha tocado ver gente en las iglesias que han muerto sin Dios. Y no se le desea a nadie caer en ese lugar, especialmente después de haber conocido a Dios. No es agradable ni pensarlo. Y se fueron mal. Así que esta tarde conviene decirle al Señor: mi pecado, aquí hay que usar el mí y yo, mí, lo que queremos ocultar de todo el mundo. Y no lo tienes que decir a mí, no se lo puedes decir ni a ningún hombre, díselo a Dios. Y que sea como dice la palabra, que dice claramente que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. Eso es lo importante de la Santa Cena, de venir con conciencia clara, reconociendo tu pecado, tu imperfección, pero hacer una conciencia de que vas a salir por esa puerta, como se le dijo a Caín. Acabo de dar un mensaje que Dios me dio el miércoles de los 2 desechos que Dios hizo del hombre, y los 2 trajeron maldición, el de Adán y el de Caín. Dios maldijo la tierra una vez y la volvió a maldecir porque el hombre no tiene ningún derecho de quitarle la vida a otro hombre, ningún derecho. Y ahí vemos la brutalidad de la conciencia pervertida del hombre, porque a él no le pudo matar a su hermano, pero cuando Dios le dijo: te voy a mandar a la tierra de Nod, ¿sí? ¡Oh, duro, grande! ¡Oh, qué malo es este para mí! ¡Oh! Cuando nos pega a nosotros, entonces es muy malo. Pero cuando les damos a los demás, no hay problema. Esa es la herencia que Satanás dejó en la raza humana. Y por eso conviene decirle al Señor: aquí estoy, lleno de imperfecciones. Me gloriaré, dijo Pablo, de mis debilidades. ¿Para qué? Para que habite en mí el poder del Señor Jesucristo. Sabemos gloriarnos en los triunfos, las victorias, pero no en los errores y los fracasos. Tenemos que aprender a decir: mi pecado, mi iniquidad, mi rebelión. Padre que estás en gloria, en el santo nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo ha estado entre nosotros de una manera maravillosa todo el tiempo, Señor.